¿Cómo están? Bienvenidos a este algoritmo número 9. Sí, el algoritmo del propósito. Hoy un ratito antes, porque bueno, estaba muy ansiosa de compartir con ustedes este día, esta frecuencia que yo les digo, la frecuencia que es hoy 133, negativo 232. Y bueno, decía, a ver, ¿qué tocamos hoy en este algoritmo? Anoche me fui derivando el tema del miedo a la muerte, que surgió en un grupo en el que estoy, en donde estamos haciendo una derivación grupal de todos los signos del zodíaco, en donde estamos viendo a la astrología desde otra perspectiva, desde una perspectiva muy inocente, muy neutral, muy eliminando todo lo que sabemos o conocemos de astrología, porque bueno, estamos sí en una bóveda celeste, estamos viajando, estamos en el universo y están pasando cosas en el universo. Han habido muchas interpretaciones de esto que está pasando y a esto se le ha llamado astrología. Les voy a hablar a dos cámaras, a Facebook y a YouTube e Instagram por la otra. Y bueno, contándoles un poquito de la derivación de anoche y de en qué contexto está haciendo, estamos viendo esto, ¿no? De las ubicaciones dentro del cielo de cada uno de los receptores, digamos, bueno, el que nació en marzo, entre marzo y abril se ubicaría dentro de Aries y podríamos decir también, no sé, color violeta. Lo estamos viendo desde ese punto de vista, por lo menos yo. ¿Para qué? Para estar lo más neutra posible, para que me vaya informando en autorreferencia ese cielo, esa astrología. Así que bueno, en ese contexto, bueno, me fui derivando el miedo a la muerte, que fue el receptor de Tauro, puso eso para derivar, ¿no? Entonces, bueno, derivé eso, pero hoy a la mañana pensaba, digo, bueno, ¿de qué puede ser el algoritmo del día? Y me bajó que podía ser el rol del femenino dentro de la política, ¿sí? Algo muy interesante que hemos estado pensando ayer también, porque bueno, les cuento que estuvimos en clase de CPB el día sábado, el día domingo, el día viernes estuvo Tamara Címaro, y también estuve en la clase de aprendizaje natural, autónomo y cooperativo de Sandra Magluf, que también fue maravilloso ese encuentro. Tengo algunas cositas para compartir con ustedes. Bueno, de a poquito se las voy a ir contando. Bueno, una vez que decidí de qué iba a ser el algoritmo de hoy, del rol del femenino dentro de la política, bueno, llega justo un mensaje que dice así: Gloria Álvarez, candidata libertaria. Les presento la primera campaña presidencial 100% libertaria, ecológica, sin contaminación publicitaria, sin vallas ni mupis, sin escenarios ni decanes, sin financiamiento del narcotráfico y tampoco de empresarios, posteó en la red social el 15 de marzo del 2019, al lanzar Gloria Álvarez su candidatura en Facebook, ¿sí? Bueno, más allá de todos los entretelones que pueda tener esto y de toda la información, si es así o no es así, me parece muy interesante para vincularlo con el rol de la mujer dentro de la política, o mejor dicho, para ampliar el rol del femenino dentro de la política, que es algo que hemos estado viendo en el último tiempo con esta movilidad social del género, ¿sí? Porque han habido muchos momentos y cada referente va generando una movilidad social y una conciencia nueva. Em, Cuando hablo de conciencia, no hablo de moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si confundimos conciencia con moral, es en donde ahí nos vamos a poner a analizar las conductas de los últimos o las últimas representantes del pueblo, ¿sí? Que bueno, como todos ya sabemos, nadie está blanco como una palomita o blanca como una palomita. Entonces, bueno,
pero quiero ir más allá de esto y quiero ver el rol fundamental de la mujer dentro de la desvalidación de lógicas de antaño, ¿sí? Dentro de esta estructura que nosotros hemos ido heredando por ser parte de la cultura y que en muchos casos estamos de acuerdo, en otros no estamos de acuerdo y en otros nos ponemos a validar inconscientemente. Entonces, se produce una contradicción tan grande que tenemos un discurso por un lado y un accionar por el otro. Entonces, este fin de semana que estuvimos viendo, entre tantas cosas, bueno, estuvimos viendo el aparato psíquico de Freud en Psiquis, Conducta y Cognición y estuvimos viendo el estructuralismo. Más específicamente, estuvimos haciendo un análisis de Levi Strauss y su gran aporte a la antropología y a este principio de la cultura, ¿sí? Tan maravilloso que bueno, que espero que de a poquito podamos ir comprendiendo ese maravilloso aporte. Pero bueno, este hombre se ubica dentro del estructuralismo, que ha sido una corriente de pensamiento que fue un auge en Argentina en los años 60 y 70 y que de alguna manera todavía continúa y todavía sigue, porque de alguna manera cada vez que uno utiliza la palabra estructura, es exactamente lo mismo que cada vez que uno utiliza la palabra plusvalía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice plusvalía, ya está hablando de un plus que genera el trabajo por alguien que lo pensó, que lo razonó, que lo investigó y que lo propuso a la comunidad, alimentando este yo macro que nosotros tenemos. Entonces, cada vez que hablamos de estructura, hablamos de esta rama que ha sido el estructuralismo, que de alguna manera nos ha dado y nos ha brindado esta capacidad de ver la estructura, por un lado, de trascender la estructura y de poder generar nuestra propia estructura, ¿sí? Algo fundamental en este proceso de conciencia. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico es una estructura y es una estructura de poder que luego se desdobla en las decisiones sociales que nosotros tenemos. Entonces, ¿en qué lugar tiene la mujer dentro de la estructura? ¿Sí? Bueno, eso es lo que se está replanteando dentro de este nuevo enfoque dentro del femenino en estos terrenos sociales, culturales, institucionales, ¿sí? ¿Y cuál es el rol lógico que tiene la mujer dentro de la cultura? Por lo menos para mí, tiene que ver con esta capacidad de valencia, ¿sí? Esta capacidad de enlace entre las personas, entre los serafines, ¿no? Los seres que son afines dentro de la comunidad, ¿sí? Tiene ese potencial. Ustedes observen que dentro de una familia, la mujer siempre va a estar tratando de unir, y si no está uniendo, está dividiendo, pero de alguna manera está haciendo de conector o desconector en la cultura. Entonces, bien, la mujer tiene este rol dentro de lo cultural, pero a ver, ¿por qué no se ejerce con total claridad? ¿Sí? ¿Y por qué siempre que estamos viendo a una mujer en la palestra le vemos todos los defectos y de alguna manera defectos análogos al rol masculino? ¿Sí? Desdoblamientos de mujeres que se presentan ante el poder desde el masculino. Bueno, a ver qué opinan del rol de la mujer dentro de la política y del rol del femenino también, porque hay muchos masculinos que tienen este don de ver las cosas desde lo femenino y es muy importante, muy importante. ¿No? Pero este nexo, ¿desde dónde lo hace? ¿No? ¿Desde dónde hace el femenino el nexo y la vinculación? Eso es lo importante, porque cuando la mujer hace la vinculación desde el programa mental, es ahí en donde se presenta la distorsión. ¿Por qué? Porque el programa mental está directamente relacionado, el plano mental está directamente relacionado con el programa. Y el programa es la estructura, y la estructura no siempre se ha puesto en revisión. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Sudamérica o en toda América, tenemos una importación de una ciencia positiva que es netamente estructuralista con
una mezcla de un pensamiento salvaje, si se quiere, como lo dice Levi Strauss, que es un pensamiento que puede tener, por ejemplo, diferentes significantes a un mismo significado, ¿sí? Y puede tener esta movilidad nuestro pensamiento de no tener una idea fija, ¿sí? Ese es el pensamiento de América y ese es el rol de nosotros los americanos, poder vincular la ciencia positiva con el pensamiento salvaje, que no es otra cosa que llevar de la mano al occidental, al europeo, llevar de la mano hacia esa lectura en donde asuma su salvajismo también y que de alguna manera no tiene que ver con una forma de ser, sino con una forma de pensar, con una forma de estructurar los pensamientos, ¿sí? Entonces, ahí es donde digo, cuando la mujer está estructurando los pensamientos desde esta estructura importada. Por eso me voy al 2, me voy a la emoción, me voy a la vinculación desde la emoción, ¿no? Y ahí me voy a encontrar con diferentes episodios de mujeres en ámbitos públicos. De hecho, yo recuerdo hace años atrás cuando veía la serie esta Sex and the City, en donde me acuerdo de un episodio en donde ella está ante un evento social importante en su trabajo y se pone a llorar. Una de las chicas, creo que era Miranda, em, se pone a llorar y dice, bueno, al final como que se estaba probando, ¿no? A ver la mujer en esa cancha sin que le llegue a la emoción y al desborde de circuitos la situación. Sí, creo que de alguna manera todas nos hemos tenido que probar en estos terrenos sociales, en esos lugares, pero ¿qué pasa? No sabemos cuál es el rol que tiene esa emoción. ¿Y qué hacemos? ¿La queremos reprimir? ¿La queremos negar, la queremos tapar, queremos sustituir esa instancia de debilidad o de displacer con otra cosa, ¿sí? Y es ahí en donde se mete la estructura y no nos deja ser justamente ser y hacer este rol tan importante que es el rol de la mujer dentro de la política. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rol femenino? Lo que me parece interesante es que lo femenino desvalida lógicas que de alguna manera están muy anquilosadas, ¿no? También, ¿no? Pero miren qué interesante que es cuando una puede asumir ese rol de conector, de vinculante, pero para eso hay que llegar hasta la emoción. Y la emoción es incómoda, y la emoción es incómoda, la emoción es disruptiva, la emoción es inapropiada, la emoción es muestra de debilidad en un mundo no sé, en una selva. ¿Cómo voy a demostrar que lloro, que sufro, que me siento inferior, que me siento desvalorizada, que me siento no querida? Bueno, cuando nosotros no mostramos todo eso, lo que estamos haciendo es desviando el curso de la cultura, ¿sí? Estamos desviando el curso por donde van a ir las cosas, porque los circuitos son conductores también. Entonces, un circuito es una ruta, ¿sí? Un circuito emocional es una ruta que si yo la estoy evitando, lo que estoy evitando es que pasen por ahí ciertos electrones que tienen que pasar, y no solamente electrones míos, sino también electrones de otras instancias, ¿no? Como por ejemplo electrones de y procesos emocionales de mis hijos, electrones de procesos emocionales de mis pacientes, electrones de procesos emocionales de mi pareja, que yo muchas veces no los puedo comprender, porque claro, si yo no tengo un circuito, ¿cómo voy a dejar pasar por mi circuito otros electrones que aparentemente no tienen nada que ver conmigo? Entonces, bueno, papel fundamental del rol de la mujer, asumir sus emociones, asumir por dónde pasan sus circuitos, decir lo que siente con respeto, con amor, con amabilidad, con sensibilidad y ponerse como conector dentro de esta cultura que estamos formando, que estamos haciendo, aprender a derivar también, derivar todo esta estructura heredada que nosotros tenemos de esta ciencia positiva para poder empezar a hacer este enlace entre ambas dos, ¿sí? Hoy vi
el video de esta abuela chamana, comunidad humanitaria, y realmente me motivó mucho. Después si lo encuentro se los voy a poner debajo de este video para que sepan de lo que les estoy hablando. Me motivó mucho, me emocionó mucho el video de ella, porque claro, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó con Alejandra Casado y esto es lo que pasó con esta abuela chamana. Es la vinculación de la ciencia positiva y el pensamiento salvaje. ¿Por qué? Porque ya ahora no es vinculación Oriente y Occidente. Ahora lo que estamos haciendo es vinculando a todas estas regiones europeas con estas regiones americanas que han sido las que en su momento fueron colonizadas o conquistadas. Y en esta conquista también está la mujer y su rol tan importante, porque nosotras estamos acostumbrados a hacer el rol de la conquistada, ¿no? El rol de la conquistada, el rol de que parece que si no me conquista alguien, parece que no tengo propósito, parece que si no soy un bien de objeto, de valor para el social, para lo social, para el hombre sobre todo, parece que no tengo sentido, que no tengo propósito. Bueno, otra cosa para derivar, ¿sí? Ese rol de la mujer en base a la cultura del intercambio, en base a la política y a todo lo que nosotros creemos que somos dentro de este papel, ¿no? De la mujer como la iniciadora de la cultura, ¿sí? La iniciadora de la cultura. ¿Por qué? Porque en esta exogamia, justamente uno de los rituales que nosotros tenemos es el cumpleaños de 15. El cumpleaños de 15 dentro de nuestra cultura es la entrega de la mujer a la sociedad, ¿sí? Entonces, en este momento es donde tenemos muchas biologizaciones, las mujeres nos duelen los ovarios, sangramos un montón, nos pasan un montón de cosas, pero yo creo que todo tiene que ver con esta convención social de esta exogamia, ¿no? De esta salida de la mujer del seno materno para que pueda empezar a tener relaciones sexuales fuera, porque es exogámica nuestra cultura, ¿sí? Ahí es donde dice Levi-Strauss que comienza la cultura, en ese momento en donde la naturaleza termina para pasar a tomar control la cultura, en donde dice a los integrantes que tienen que salir a formar familia fuera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una cosa muy interesante con la mujer. Gustavo, que dice, hola, yo siendo gay también he transitado situaciones que me imagino similares como es la situación de las mujeres en ámbitos laborales y sociales. Exacto, por eso sí hablo del femenino dentro de la política. Por ahí la representante fundamental del femenino puede ser una mujer, pero a veces hay mujeres que se comportan desde el masculino dentro de la política, ¿sí? Como el caso de nuestra expresidenta que tenía un masculino muy fuerte. Yo creo que tenía que ver también con este error de percepción de tener que ingresar en la selva con todo el armamento, digamos, ¿no? Con todas las hormonas masculinas. Pero ¿qué pasa? Me parece importante, después de haber visto ese error, poder conectar con ese femenino de la emoción, ¿sí? Porque la emoción es lo que a mí me va a decir dónde estoy y dónde no estoy, ¿sí? La emoción es lo que me va a sacar a mí del terreno imaginario, ¿sí? Entonces, tanto en hombres y mujeres que tengan este femenino a flor de piel, ¿sí? Porque también los hombres, luego de los 50, también empiezan a conectar con este femenino, que si no lo niegan, que si no lo reprimen y que si no lo tienen conectados a una instancia de debilidad, van a poder sacar mucho provecho y por supuesto que también le van a dar rumbo a las emociones. Voy a hablar un poquito del 5-2 de México y de este papel tan importante, porque vinculándolo con el rol de la mujer, México tiene justamente esta posibilidad de ampliar, que ya no sea el rol de la mujer, que ya no sea el rol del femenino y que ya sea el rol del 5-2, el rol de dar lógica a esos circuitos, ¿no? Entonces ahí ya es totalmente amplio, no solamente estoy hablando del género femenino, no solamente estoy hablando de las mujeres, no solamente estoy hablando de la especie humana,
no solamente estoy hablando del planeta Tierra, ¿sí? Cuando digo 5.2, estoy hablando de la lógica de los circuitos y ahí ya estoy diciendo, wow, wow, qué propósito que tiene México. Suscríbanse a mi canal de YouTube porque el próximo video va a ser justamente sobre las frecuencias de cada uno de los países y espero hacerlo esta semana. Me ha llevado mucho también hacer esta investigación exhaustiva de cada uno de los códigos y de cuáles son sus desafíos, de cuáles son sus propósitos, de cómo lo interesante que es cuando se vinculan dos códigos, ¿no? Y estas relaciones entre extranjeros, entre personas que son de otros lugares y que se conectan, no sé, los colombianos que viven en Estados Unidos, los venezolanos que viven en Italia, bueno, a ver, estas conjunciones de frecuencias me parecen maravillosas porque le están dando valencia, ¿sí? Valencia a cada una de las partículas, a cada uno de los átomos, ¿sí? Una cosa es el átomo, que es el valor individual que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Que es muy importante, pero otra cosa es la valencia, que es el valor que hacen las moléculas cuando se juntan, cuando es el 1 más el 1, el 2, el serafín, ¿sí? El prójimo, el próximo. Ahí tomamos otro valor, porque eso ya está hablando de esta vinculación de circuitos. Sí o sí, para vincularme de modo genuino con otro, tengo que estar chequeando mis circuitos permanentemente, porque desde el plano imaginario todos somos amigos o enemigos, pero desde el lado de los circuitos, ahí vamos a ver qué tan amigos somos y qué tan enemigos creemos que somos, ¿sí? Así que bueno, los voy a ir dejando, reflexionen sobre esto, de a poquito, bueno, voy a poder ir ampliando cada vez un poco más. Tuve un fin de semana muy exhausto, muy cansado, pero bueno, muy nutritivo, con Sandra Magluf, que bueno, estuvimos hablando de los niños, del llanto también de los niños, de respetar ese llanto y esa emoción. Ella decía una frase como que el llanto de los niños es una limpieza sagrada que se produce cuando hay un desequilibrio entre materia y espíritu, ¿sí? Ahí es donde se produce el llanto en el niño y nosotros tenemos que estar muy atentos y los que estamos tan cerca de los niños tenemos que estar muy sensibles ante esa situación. ¿Por qué? Porque está poniendo de manifiesto un accionar nuestro también que viene de nuestra estructura importada. Todos hemos importado estructura de alguna manera. Los argentinos tenemos estructuras importadas de Italia, de España, los italianos o los españoles también tienen importaciones de Medio Oriente, de India, ¿sí? Entonces, cada país, cada código tiene que ver de dónde saca sus importaciones y poder hacer y generar una estructura que los contenga, pero que a su vez sea habilitante de nuevos potenciales. Y para eso sí o sí tiene que ser una estructura construida en autorreferencia. Así que bueno, les mando un beso grande y nos vemos prontito.